Boku no Hero Academia es una serie en la que la mayoría de personajes tienen superpoderes. Anteriormente consideramos el caso de Uraraka Ochako, una chica capaz de anular el efecto de la gravedad en aquello que toca, y sacamos diversas conclusiones sobre si su poder estaba bien implementado en la serie. En esta ocasión vamos a estudiar, pero de forma más práctica, uno de los casos considerados en ese entonces, el de la caída libre, haciendo algunos cálculos aproximados para entender un poco la magnitud del asunto. Y lo haremos, ni más ni menos, que con un ejemplo que aparece en el anime. Y es que en el episodio número 4 tiene lugar una prueba de acceso a la escuela de superhéroes, durante la cual los candidatos han de enfrentarse a diferentes tipos de robots que no tienen muy buenas intenciones. En cierto momento, Uraraka se queda atrapada bajo unos escombros y está a punto de ser aplastada por un robot enorme cuando Midoriya Izuku, el prota de la serie, da un super salto y destroza al robot de un golpe. Lo que no tiene en cuenta es cómo va a aterrizar después de hacer eso, y ahí empieza la caída libre. Cuando está a punto de impactar contra el suelo, Uraraka le da un tortazo y lo salva, haciendo uso de su poder. Pero, ¿sería esto posible? Una pequeña aclaración para quien no estuviese prestando atención cuando ya se explicó esto: se llama caída libre cuando se considera que la única fuerza que hace caer a un cuerpo es la de la gravedad, así que vamos a suponer eso. Este robot, a juzgar por su tamaño relativo con los edificios de alrededor, debe de medir unos 50 metros. Supondremos también que Midoriya empieza a caer después de llegar al punto más alto de su trayectoria, es decir, que empieza con velocidad 0. No sabemos ni cuánto tarda en caer ni a qué velocidad lo hace, pero sí sabemos, o nos lo suponemos, qué distancia hay desde donde empieza el descenso hasta el suelo. Y si nos ponemos a suponer, también podríamos decir que sabemos a qué altura está Uraraka cuando le da el tortazo. Uraraka que, por cierto, parece que ya se ha librado de los escombros que le atrapaban, porque ahora se está echando una siestecita sobre ellos. Pero la pregunta es, ¿a qué velocidad llega Midoriya cuando Uraraka le abofetea? ¿Es posible que, aunque Uraraka le libera del efecto de la gravedad en ese momento, la fricción del aire sea capaz de frenarlo antes de que impacte contra el suelo? ¿O, por el contrario, vaya demasiado rápido cuando Uraraka actúa? Pues vamos a hacerlo desde cero. La definición de velocidad es la de la variación de la posición, que es el dato que conocemos en esta cuestión, respecto del tiempo. Es decir, qué desplazamiento hay y cuánto tarda en hacerse. Ejemplo rápido y sencillo. Si alguien empieza a caminar a 3 km por hora y mantiene ese ritmo durante 2 horas, pasadas esas 2 horas habrá caminado 6 km. En el caso de la caída libre, sin embargo, la velocidad no es constante, es decir, va cambiando. ¿Y con qué cambia? Pues con la aceleración. Por eso se le llama acelerar a cambiar de velocidad, porque es la propia definición de la palabra. Pero antes hemos comentado que la única fuerza que existe en caída libre es la de la gravedad, por lo que, en este caso, la única aceleración que hay es la de la fuerza de gravedad. Por suerte, esa fuerza podemos suponerla constante, por lo que los resultados suelen aproximarse bastante bien a la realidad si se toma un valor de la aceleración gravitatoria de 9,81 metros partidos segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Las de la velocidad son metros partidos segundo, porque la velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo, y como la aceleración es la variación de la velocidad, pues las unidades de tiempo resulta que acaban multiplicándose. Si la velocidad fuese constante, es decir, no dependiese del tiempo, la ecuación de la posición, que no es más que una formulita que trata de explicar el desplazamiento del cuerpo, quedaría algo tan sencillo como esto. Pero como, en este caso, sí depende, porque el cuerpo va aumentando su velocidad conforme desciende, resulta algo un poco más complicado. Este término que hay por aquí con el tiempo al cuadrado y dividido entre 2, que a veces confunde un poco porque puede no saberse bien de dónde ha salido, no es más que el resultado de la integración respecto del tiempo de la ecuación que define la variación de la velocidad, que para que nos entendamos, integrar es el nombre que se le da al cálculo matemático que hay que hacer para averiguar este tipo de cosas. Por lo demás, la velocidad inicial es 0, así que podemos deshacernos de ese término, y la posición inicial es la altura máxima a la que llega Midoriya con el salto, que vamos a aproximarla a la altura del robot que hemos supuesto antes, los 50 metros. La aceleración sabemos que es la de la gravedad, es decir, 9,81 metros partido segundo cuadrado, y ya solo nos queda la incógnita del tiempo. Porque, para saber la velocidad que lleva Midoriya cuando Uraraka le da la torta, tenemos que irnos a la situación de ese instante, y, en ese entonces, Midoriya está a unos 5 metros del suelo, vamos a suponer. Vale, ahora podemos averiguar el tiempo, es decir, cuánto tarda desde que empieza a caer hasta que llega el momento en el que Uraraka le golpea. Muy bien, pero ¿no queríamos saber la velocidad?
Pues, en este caso, como la variación de la velocidad, también conocida como aceleración, sí que es constante, la ecuación que define la velocidad queda algo tan sencillo como esto. Sabiendo que la velocidad inicial era 0, que la aceleración es la de la gravedad y que el tiempo es el término que acabamos de averiguar, solo hace falta sustituir las letritas por sus valores, calcular y ¡listo! Cuando Uraraka le da la torta, Midori ya está descendiendo, aproximadamente a una velocidad de 29,7 metros segundo, es decir, unos 107 km por hora. Ahora lo que queda es averiguar si la fricción del aire puede frenar lo suficiente en apenas 5 metros a un cuerpo que descienda a esa velocidad. Para hacernos una idea, sería algo parecido a lo que hemos hecho de caída libre, considerando esta vez a la velocidad que hemos calculado como velocidad inicial y, en lugar de considerar la aceleración gravitatoria, puesto que es lo que el poder de Uraraka habría hecho desaparecer, consideraríamos la aceleración resultante de la fuerza de fricción. No voy a entrar en detalle porque esta aceleración no es constante y se complica más el asunto. Dejo por aquí la fórmula por si hay alguna persona curiosa que quiere intentar comprenderlo en su totalidad. Pero, así resumiendo, la fuerza de fricción que hace el aire es mayor a más velocidad. Como va a ir frenando al cuerpo, irá disminuyendo en el tiempo, al igual que la velocidad del cuerpo. Para que no nos quedemos con las ganas de saber un poco a qué velocidad se golpearía Midoriya contra el suelo, voy a hacer un cálculo rápido aproximado suponiendo que la fuerza de fricción permanece constante en su máximo, que es cuando el cuerpo tiene la mayor velocidad, es decir, en su inicio. Por lo que, realmente, estoy suponiendo que se frenaría más de lo que realmente lo haría, aunque, para ser justos, tampoco hemos considerado la fuerza de fricción en el tramo de caída libre. Pero, sea como sea, ya adelanto que Midoriya se iba a hacer tortilla contra el suelo. Así, suponiendo un coeficiente aerodinámico típico para una persona que está de pie de 1,1, sé que Midoriya no está de pie, pero tampoco es que cambien una barbaridad los valores. Una densidad del aire de 1,2 kilos partido metro cúbico, una superficie de contacto de aproximadamente 1 metro cuadrado y una masa de 65 kilos, por suponer algo, resulta que Midoriya impactaría contra el suelo a unos 28 metros por segundo, es decir, 100 km por hora. Ya puede tener el cuerpo duro si quiere sobrevivir.